Bien, hermanos, vamos enseguida a hablar de un tema, analizar es una pregunta, como título: ¿por qué debo amar a su iglesia? Cuando digo su iglesia, es la iglesia del Señor, pues, no la de usted, ¿no? Que también es la de usted. Si la amamos, pues nos va a ir bien. Si amamos a la iglesia de Dios, nos va a ir bien. Y quiero leer una parte de la Escritura, unos versículos que están allí en el Salmo del capítulo 84. Voy a leer versículos 1, 2, 4 y 10 del mismo capítulo. Y dice así la Escritura: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Bueno, esto es una expresión del salmista en relación, hermanos, a cómo es el corazón de una persona que ama la casa de Dios, que ama el templo, que ama la iglesia, es decir, la parte corporativa, los hermanos, que en realidad es la iglesia, ¿sí? ¿Cómo nos va a ir cuando amamos, cuando anhelamos estar en la presencia de Dios? Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. La palabra bienaventurado quiere decir feliz. Entonces, feliz es el que habita, dice, en tu casa, hablando de la casa de Dios. Dice perpetuamente, eso quiere decir siempre. Perpetuamente te alabarán. Es decir, que si usted ama la casa de Dios, ama la iglesia, usted tiene la posibilidad de alabar a Dios perpetuamente. Y el versículo 10 dice: es mejor un día en tus atrios, es decir, un día en el ambiente de la casa de Dios, que 1000 días. Y usted quiere vivir tener una vida abundante, larga, grande, larga, con salud, claro, pues haga esto. Es mejor un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Dice: es preferible estar en la puerta o a la puerta de la casa de mi Dios que habitar, es decir, con todos los demás privilegios de un caserón, ¿verdad? De una mansión donde los moradores no aman a Dios. ¿Sí? Ok. Quiero comenzar, hermanos, con un poquito como de historia bíblica. Porque si nosotros pensamos en que debemos amar la iglesia, hay alguien que ya la amó más. ¿Quién amó primero a la iglesia? Cristo amó tanto a su iglesia que hizo algo, pues, que ya sabemos. Por su iglesia Él fue a la cruz, ¿sí? Él dijo: edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, ¿de quién es la iglesia? Es de Cristo. Amén, es de Cristo. Entonces, comenzando con un poquito de historia, decimos: Dios siempre ha querido un pueblo. Dios siempre ha querido un pueblo. En los albores de todo esto vemos a Dios iniciando la formación de un pueblo, de una nación. ¿Cuándo se inicia? Allá cuando Dios llama a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Esas palabritas eran siglos los que iban a tardar para lograrlo.
Sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. No iba a ser fácil ni rápido, ¿sí? Pasaron muchos cientos de años para que esto pudiera ser. Pero como para Dios el tiempo no tiene la urgencia de nosotros, pues. Él es el dueño del tiempo. Entonces Él con paciencia trabajó este proyecto, llama a Abraham. Abraham tiene descendencia, crece la descendencia ya en Egipto, acuérdense, y después toda una nación va y toma Canaán y se establecen y forman una nación. A esa nación, Dios ya tiene una nación. Dios ya tiene un pueblo en el cual o a través del cual mostrar sus leyes, mostrar sus mandamientos, un pueblo que modela al Dios Todopoderoso. En Israel es como el prototipo. Pero hermanos, no se queda el prototipo ahí. Al pasar los siglos, Cristo, por cumplimiento profético, viene a esta tierra, ¿verdad? Y nace precisamente dentro de ese prototipo. No podía nacer fuera, tenía que nacer dentro, porque el proyecto todavía no estaba terminado. Entonces, ese Jesús que nace allí, cuando es adulto, a los 30 y tantos años, ¿qué pasa con él? Va a la cruz, muere, resucita, y a través de su resurrección Él inicia, ¿verdad?, ese verdadero proyecto que ya no se iba a quedar en fronteras de Israel. Ahora iba a salir a todos los confines de la tierra. Por eso tú y yo estamos aquí, porque el proyecto iglesia es el proyecto de Dios. Amén. Así que tú seas iglesia, nació en el corazón de Dios hace mucho tiempo. Lo estamos explicando ahorita. Así es que a veces nosotros minimizamos el tema de iglesia. ¿Cuántos han oído esa expresión? No, yo no tengo ganas de ir a la iglesia. No les suena así como que alguien ha dicho eso. Yo sé que usted no, ¿verdad? Pero alguien sí ha dicho por ahí, ¿verdad? Amanecí sin ganas de ir a la iglesia, ¿no? O por ejemplo, alguien puede decir, pues yo con Dios todo, pero con la iglesia no quiero saber nada. Esa es una contradicción enorme. Tú no puedes conectar con Dios. Tú no puedes conectar con Jesús ignorando o odiando o menospreciando a la iglesia. Olvídate que lo vas a poder hacer. Nunca conectarás con Dios si tú no conectas con el cuerpo de Cristo, porque ese es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Amén. Bueno, quise dar un poquito, ¿por qué estamos aquí como iglesia? ¿Por qué estamos aquí como iglesia? Porque un día el Señor empezó ese proyecto. Amén. Hace miles de años, vamos a decir ya. Miles de años en el corazón de Dios empieza a incubarse esta idea y no para hasta que llega, ¿verdad? Y para nacer la iglesia en el Nuevo Testamento, nace particularmente ahí el día de la fiesta del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y llena toda aquella casa y se empiezan a bautizar mucha gente. Ahí nace la iglesia. Ahí nace la iglesia. Así que nosotros tenemos una iglesia ya con cierta historia, con cierta experiencia. Y hermanos, menciono todo esto porque estamos ahorita reflexionando sobre una pregunta. ¿Por qué debo amar a su iglesia? La pregunta no es si la debo amar o no, sino por qué la debo amar. Hermanos, yendo en esta reflexión, tenemos que hacer esta diferenciación entre que existe la iglesia universal y la iglesia local. Todos los que estamos aquí formamos parte de una iglesia universal. Si usted ahorita va, ¿a qué país le gustaría ir? ¿A dónde le gustaría? A Corea del Norte. Bueno, mejor menciona otro, pero no hay problemas ahí. Otro país ahí. Un país europeo, por ejemplo. Francia, Italia, en África, a donde usted vaya. Si usted llega en el aeropuerto ahí y usted habla un poquito el idioma que se domina ahí, quiero ir a una iglesia donde haya la iglesia de Jesucristo. Y el guía turístico, claro que sí, cómo no, y lo va a llevar a una iglesia, porque ahí está la iglesia también, esa iglesia universal. Y si usted dice, yo soy cristiano y vengo de Hermosillo, Sonora, de la iglesia Vida, pues bienvenido le van a decir,
¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí, en ese país, está la iglesia universal. Amén. Y dice Pablo, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Y dice también en otro pasaje, dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Hermanos, ¿cuántos aman a los hermanos de África? De los que están aquí, ¿quién ama a los hermanos de África? Está fácil, ¿verdad? Como ni los veo. Y si usted los viera, ibas a ver las necesidades que tiene la iglesia de África. Pero el amor de Dios, es decir, la expresión más, como dijéramos, palpable de la iglesia de Cristo, está en la iglesia local. ¿Sí me oyeron? Local, dije muy pasito, local. Podemos ser cristianos de la iglesia mundial, universal, pero ya cuando se nos reta a ser parte de una iglesia local, ya como que cascabeleamos. ¿Por qué? Porque hay que amar a los hermanos. Unos me caen bien, pero otros me caen gordos, ¿no? Entonces, ¿qué batalla? Amén. ¿Cómo la ve? Unos se rieron, pero otros se pusieron serios. No sé qué significa eso. Pero, hermanos, ahorita decíamos que no podemos conectarnos con Cristo si no hacemos conexión con la iglesia local. Local. Así que como cristianos, hermanos, tenemos la obligación de amar a los hermanos. No nomás de amarlos, ahorita vamos a decir una serie de características que tiene la iglesia local, ¿sí? Si Dios es tu Padre, ¿para cuántos de aquí su Padre es Dios? Entonces como papá, entonces tenemos hermanos. Amén. ¿Y qué quiere el papá? ¿Que odias a tus hermanos o que los ames? En el terreno material, ¿verdad? Ahí está la mamá, mi hijo, perdónalo, ámalo, pues mira, espérate, siempre buscando el papá o la mamá, ¿verdad? Unir, que los hermanos se amen. Pues nuestro Padre también. Y dice, y quiero mirarte allí en la iglesia local, ahí te quiero ver. Que ahí pongas en práctica el amor que Dios te da, porque si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice que el tal es mentiroso. Amén. Entonces la iglesia, hermanos, no es un lugar solamente al que asistimos, sino un lugar al que pertenecemos. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tienes hermanos que son miembros de ese mismo cuerpo, ¿verdad? Si queremos agradar a Dios. Amén. Ahora, hablando de la iglesia, ¿por qué debemos amar la iglesia del Señor? ¿Qué es lo más importante de la iglesia? ¿Qué es lo más importante de la iglesia? Alguien pudiera pensar que lo más importante es que hay una alabanza preciosa aquí. Es decir, que buenos músicos, buenos cantantes. ¿Será eso lo más importante? No, porque yo puedo rentar. Sí, feo, ¿no? Pero yo puedo contratar más bien, ¿no? Contratar músicos de profesionales, ¿verdad? Y que sean cristianos, vamos a decir. Los traemos para acá y les pagamos una lana y qué bonito. Entonces, si eso es lo más importante, pues díganme para contratarlos, ¿no? ¿O será lo más importante la prédica? ¿Será lo más importante de la iglesia? No, no es lo más importante de la iglesia. Dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo más importante de la iglesia? Usted, yo, la gente, los miembros, las personas, es lo más importante de la iglesia.
Entonces, si lo más importante es eso, hermanos, tenemos que venir pensando en lo más importante. Amén. Porque alguien puede venir y gozarse un tiempo aquí en la iglesia, que me gusta con la alabanza, me gusta con la palabra, o lo que sea, pero los hermanos no me interesa verlos. Pues estamos al revés, porque lo más importante son las personas. Amén. Yo sé que usted ya lo sabe eso, pero nomás se lo estoy recordando, ¿sí? Dice la escritura, dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Quiénes? Los hermanos juntos en armonía. Eso es lo más importante de la iglesia. Amén. Si nosotros viniéramos y no hubiera aquí alabanza, música, ni predicación, no hubiera nada de esto litúrgico, pero entre nosotros hubiera armonía. Amén. Es delicioso, dice la palabra de Dios, habitar los hermanos juntos y en armonía. Y termina diciendo el Salmo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, todas las demás cosas son buenas, sí, pero no es lo más importante. Amén. Ok. Vean lo que dice la escritura. Jesús dice: en esto conocerán que son mis discípulos o mi iglesia, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso nos hace iglesia. ¿Qué nos hace iglesia? Porque usted puede decir, por ejemplo, o alguien puede decir: no, allá hay una iglesia, y los chavalos sobre todo dicen así: está pesado, ahí entra un grupazo que tienen ahí, grupazo pesado, y luego hay mucho humo ahí, le sueltan ahí, y de colores, todo, sale uno alucinado, dice, ¿no? Y luego empiezan a hablar de los programas. Oye, ¿y los hermanos? Pues no, y se acaba y no se sabe quién es quién ahí. Entonces, no es una crítica, nomás estoy diciendo que estamos leyendo los pasajes donde nos está diciendo qué es lo importante en la iglesia. Y si lo estamos leyendo en la Biblia es porque Dios nos está diciendo que como iglesia, como cuerpo, debemos amar su iglesia. Amén. Y dice también: así que, dice, según tengamos oportunidad. Lo dice Pablo a los Gálatas. Así, según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos. A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué dice eso Pablo? Dice, a todos, sí, pues a todos, sí, se puede, a todos está bien. Pero dice, pero, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué dice eso? Porque esos son la iglesia. Amén. ¿Distingue usted eso? O sea, no podemos nosotros decir, para arriba y para abajo y todo, y la iglesia no se puede, porque el Señor está hablando de su iglesia, pues. Dijo el Señor, y ¿qué dijo? Voy a establecer mi iglesia. Como diciendo, pues no todo va a ser iglesia, pues. Tenemos que saber quiénes son su iglesia, y como Dios nos da el amor para repartirlo, lo vamos a repartir, pero al mismo tiempo sabiendo y no perdiendo de vista que existe una iglesia. Amén. En cualquier parte del mundo seguramente hay cristianos en todas partes, pero también pertenecemos a una iglesia local en la cual tenemos el compromiso de amarnos unos con otros. Amén. Hermanos, cuando ahorita decíamos que las personas es lo más importante, ahí, hermanos, nosotros tenemos que no soltar el hecho de una mirada, un toque, una palabra audible. Lo menciono en el sentido lo no virtual, pues. ¿Usted qué prefiere? ¿Un culto excelente, con la mejor música, los mejores danzarines ahí, de la alabanza, profesional, con las mejores orquestas, la palabra profesionalmente dada, excelentemente, desde un sillón usted? Y no le voy a decir que con palomitas y soda, no le hace que no tenga eso, pero sentado en un sillón, a un culto, el de su iglesia local, el de la de usted. ¿Qué prefiere usted?
¿Qué prefiere? En esa magna culto virtual, usted no puede saludar a las personas de mano. Usted no puede mirar a los ojos a la persona. Usted no puede llorar con los que lloran, reír con los que ríen. No puede usted. Y entonces el diablo a veces gana por ahí. Amén. Entonces cuando el Señor proveyó, hermanos, en el mundo hay muchas iglesias. Hay miles de iglesias evangélicas, miles. Y hay de todos los tamaños y colores. Hablando de las razas. Y se sorprendería usted de las iglesias tan grandes que hay y de las tan pequeñas que hay, y Dios se mueve en cada una de las iglesias. Amén. Pero ¿qué quiere el Señor? Que ames tu iglesia local en la cual perteneces. Por eso decíamos ahorita, voltee a su hermano y dígale por lo menos de lejecitos. Pero ya ahorita que se acaba el culto, no le haga de lejecitos. Vaya con él, vaya con ella y demuéstrele, mírela a los ojos, tóquela. Amén. Porque ese es el privilegio que Dios nos da y Él quiere que amemos su iglesia. Amén. Si aquí está la iglesia del Señor, Dios quiere que la ames a esa iglesia. A ver, voltea a ver a tu iglesia. Voltea a ver a tu iglesia. ¿Serías capaz de amarla o está difícil? ¿Cómo la ven? ¿Qué tanto te costaría poder amar la iglesia? Porque esta es iglesia del Señor también. Amén. En este punto del planeta, aquí está la iglesia del Señor. ¿Sí? Fíjate, ¿cuántos conocen el testimonio de la conversión de Pablo? ¿Alguien recuerda? Es un aspecto revelador. Dice la Biblia, la conversión de Pablo está en el capítulo 9 del libro de los Hechos. 9:3, ahí empieza. Pero en el capítulo 8, un capítulo antes, dice, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso hacía Pablo. A ver, les pregunto yo, ¿a quién perseguía Pablo? Dígalo fuerte. ¿A quién asolaba Pablo? A la iglesia. ¿A quién martirizaba Pablo? A la iglesia. Pero resulta que en la conversión de Pablo, quiero que lean con atención este parrafito, son 2-3 versículos, que resumen en la parte más clara en toda la Biblia, la conversión de Pablo. Y ahí quiero que le pongan atención. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? Otra vez, ¿a quién persigue a Pablo? Y Jesús está diciendo, ¿por qué me persigues? Pablo, ¿cómo está este rollo? Si yo estoy persiguiendo a la iglesia. Pero si tú persigues a la iglesia, persigues a Jesús. Si tú dañas a la iglesia, tú ofendes a Jesús. Si tú ignoras a la iglesia, tú ignoras a Jesús. Si tú tomas en poco a la iglesia, como tratas a la iglesia, estás tratando a Jesús. Por eso el Señor dijo, estableceré mi iglesia. Amén. Tanto, hermanos, y habla, cuando habla del trato de la mujer, del hombre a la mujer, le dice, cuida a tu esposa, a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, Cristo ama a la iglesia. Voltea con tu hermano a un lado, con tu hermana, voltea y voltea a verla. Por esa persona que estás viendo, Cristo pagó ese precio que pagó por ella. Así que no sé cómo la tratas tú, cómo lo tratas. Amén. Entonces, hermano, esto es un texto muy revelador. Cristo es celoso de quien, cómo tratamos a su iglesia. Amén. Y respondiendo el rey les dirá, es otro pasaje,
De cierto os digo que en cuanto lo disteis o lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí los hicisteis. Amén. ¿Amamos a la iglesia? Nos pregunta, si amamos a la iglesia, ¿estamos amando a Jesús? Amamos a Jesús y no amo a la iglesia. Eso no puede ser. Amén. Por si no sabías, digo yo. Hay un texto también que quiero que consideremos de una manera rápida, que ya lo hemos leído muchas veces. Está ahí en Hebreos capítulo 10, del 24 al 25, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ven? Considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si usted ve a su hermano, ¿para qué está siendo estimulado? ¿Para qué? ¿Exhortado para qué? Para estimular a mi hermano, a mi hermana, al amor y a las buenas obras. Y está la palabra ahí, exhortándonos. Hermanos, la palabra exhortar no quiere decir regañar. Pero exhortado al hermano. No, la palabra exhortar quiere decir animar, quiere decir estimular, quiere decir impulsar, quiere decir levantar. Eso quiere decir exhortarnos. Amén. Entonces, si yo no amo a la iglesia, si yo ignoro a la iglesia, si yo nomás Dios y yo, la iglesia no me interesa, ¿qué nos diría entonces este texto? A mí nadie me va a exhortar. Yo no necesito que nadie me anime, no necesito que nadie me ande ahí estimulando, hermano, mire, yo no necesito. Pero también quiere decir que yo no lo voy a hacer con nadie tampoco. A mí no me pidan que ande yo animando a la gente. Ahí se le echa a ella sabe lo que tiene que hacer. Eso no es lo que dice el texto. Entonces hay un sentido, hermanos, de responsabilidad, de por amor a los hermanos, por amor al cuerpo de Cristo. Porque sepa usted que cuando Cristo venga, hermanos, ¿por quién viene? Por su iglesia. Por los que estamos aquí viene el Señor. Amén. ¿Y quién se quiere ir con el Señor? ¿Usted se quiere ir? ¿Y quiere que su hermano se vaya? Ya fueron menos amén, ¿se fijó? ¿Quién se quiere ir? Yo. ¿Cuántos quieren que su hermano se vaya? Amén, despacito, así como diciendo, yo amarro y lo demás, si se queda bueno, pues, ¿no? Fíjense qué rápido lo noté yo aquí, ¿no? Amén. Hermanos, qué bien que me animen, pues. Qué bien que me impulsen. Porque todos pasamos por situaciones muy complejas a veces. Y andamos ahí como tirando la toalla al problemón. Pero qué bueno que hay una mano ahí. Una mirada. Del que menos imaginamos. Aquí en la iglesia, hermanos, del que menos imagina usted. A mi esposa y a mí nos han dado ánimo. Nos han conmovido sus palabras. Así que no crean que el más rollero es el que viene y no, o sea, del que menos imagina usted. Viene con una palabra, con una palmada que Dios usa precisamente. De su iglesia. Amén. Hermanos, porque es a través de su iglesia, a través de su iglesia que está aquí presente, ¿verdad?, que yo puedo crecer, que yo puedo madurar, que yo puedo ser corregido. Amén. Que yo puedo servir a través de la iglesia, yo puedo servir. ¿Cuántos tienen el privilegio de servir aquí en la iglesia, en su iglesia? ¿Cuántos dicen yo tengo el privilegio de servir? ¿Qué poquitos? Porque a lo mejor uno dice, yo estoy sirviendo, pero no lo veo como privilegio. Entonces, reconsidere, porque todos debemos de amar lo que estamos haciendo en la obra de Dios, para que sea, hermanos, como olor fragante delante de su presencia. Hermanos, me encanta pues en la iglesia, aquí en la iglesia, cuando yo veo a los ministerios en acción. Cuando veo, por ejemplo, aquí las niñas, por ejemplo, aunque hay niños también ya, ¿verdad? En la danza, con panderos, con danza, con banderas. ¿Cuántos se alegran por esos ministerios? Amén.
Es una alegría ver la iglesia en movimiento, cuando cantan los hermanos aquí enfrente. ¿No le gusta a usted eso? Pero cuando usted sirve también. Cuando vemos a la hermana Elba cantando aquí, ¿cuántos le dan gloria a Dios por esto? Amén, ¿verdad? Cuando vemos, hermanos, a los ujieres ahí en la puerta, ¿verdad? Que ponen una cara, no se preocupen, buena cara. Ya estaban así muy analíticos, ¿no? Hermanos, porque es su ministerio, pues. Amén. Porque en mi casa pues no hay ujieres, pero aquí sí hay. Aquí se le da la bienvenida a las personas. Y entonces es un privilegio que en su iglesia, amén, del Señor, nosotros podemos ser servidores para la honra del Señor. Pero también donde podemos amar a los hermanos. Amén. Y ahorita yo dije, donde podemos ser corregidos. A veces no nos gusta. Porque si yo le preguntara, ¿a quién le gusta que ser corregido para no hacerlo pecar y que diga amén? Mejor no pregunto. Porque a nadie nos gusta. A nadie nos gusta. Dice la Biblia que la disciplina, dice, es como motivo de tristeza, así como que se agüita la persona, ¿no? Aunque después dice es motivo de gozo porque tenemos el fruto de haber sido corregidos. Cuando, hermanos, me entero, ¿verdad?, de los hermanos que están yendo a los centros de rehabilitación. Es bonito, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahí vemos las fotos de los hermanos que mandan, ¿verdad? Y algunos tienen que empezar a ir también a los centros. Amén. Así que, hermanos de los centros que están aquí, inviten a hermanos que no se animan. El domingo pasado Mariana dijo, a ver, vamos ahora a los agradecimientos, a los que nunca han dado. A ver, usted hermana, empezó a mover, empujar, ¿verdad?, a zarandear ahí la iglesia. Hermanos, porque necesitamos ser servidores y amar la iglesia del Señor. Cuando en los miércoles aquí de oración, cuando oigo hermanos que se avientan a decir un testimonio, que se animan, amén, que no lo hacían frecuentemente, o que dan agradecimientos al Señor, cuando alguien pide oración por sí mismo o por otras personas, hermanos, en la iglesia ocurre todo esto, amén. Por eso es bonito, hermanos, cuando podemos ver la sonrisa de alguien, cuando alguien nos da un abrazo, cuando podemos abrazar a alguien y sabemos que esto será medicina para la persona. Esto ocurre solamente en su iglesia, en la iglesia del Señor. ¿Ven? ¿Qué más cosas hacemos, hermanos, como iglesia, por las cuales debemos amar la iglesia del Señor? ¿Qué más cosas hacemos? Vea lo que dice aquí este pasaje, Santiago. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Eso lo hace la iglesia también. Amén. Cuando podemos, hermanos, confesar unos con otros, ¿verdad? Cuando podemos ser restaurados, cuando podemos ser sanados. Amén. Cuando alguien no nos juzga ni nos machaca, sino que nos ayuda con un consejo, con una palabra, con una oración. Nos cubre para que no nos critiquen los demás, ¿verdad? Nos cubre y nos hace salir otra vez victoriosos. Eso lo hace su iglesia. Amén. ¿Qué más hacemos como iglesia? Dice también la Escritura, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. También cuando ayudamos unos a otros, o cuando nos ayudan a nosotros también. ¿Alguna vez a usted lo han ayudado algún hermano o la iglesia o un grupo
en algo. No estoy pensando en dinero nomás, no, en ayuda, en todos los sentidos. ¿Quién dice a mí me han ayudado? Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Hermanos, esto también ocurre en la iglesia. Dice, gozaos con los que se gozan y con los que están tristes y están llorando. Ahí no. También. Y a lo mejor a usted le gusta gozarse con los que se gozan. Pero ya el que está con problemas y no, me va a contar sus problemas y luego tengo que oírlo. Deje usted resolvérselos. Oírlo, dice, no, un problema. Yo mejor me voy con los que se gozan. Donde hay pachanga, donde hay, ¿no? Donde hay comida y toda esta cosa, ¿no? Pero hermanos, es en la iglesia donde tenemos la oportunidad y la bendición de dar y también de recibir bendición. Porque hermanos, tú necesitas a la iglesia, pero la iglesia también necesita de ti. No digas, es que, ay, nomás me utilizan. No, ni pienses eso, hermano. Estás hablando de la iglesia del Señor. Bienaventurado, feliz, porque Dios te use para bendecir la vida de algún hermano. Con una palabra, con un consejo, con una palmada y a veces con algún recurso. Dios sabe en qué, pero tenemos que estar dispuestos. ¿A cuánto a usted le gusta que le ayuden a la fuerza? ¿A usted le gusta que le ayuden a la fuerza? Pues ni modo, te voy a tener que ayudar. Pues no, ¿verdad? Pues a Dios tampoco. A Dios tampoco. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? ¿Cómo? Con gozo, con gozo. Y hermanos, como iglesia celebramos la presencia de Dios. Mes a mes venimos aquí, celebramos cada mes. La iglesia lo hace o con la iglesia lo hacemos. Amén. Y celebramos pues todas las fiestas que estamos celebrando. Con el favor de Dios ya pronto viene otra, ¿verdad? También, hermanos, somos ministrados, decíamos ahorita, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, somos ministrados. Y hermanos, al ser ministrados nosotros y ministrar también nosotros a otros, nos convertimos en algo muy interesante. ¿Saben en qué nos convertimos? En un modelo donde otros quieren de lo que nosotros tenemos. Amén. Si tú aquí eres ministrado en tus problemas, en tus situaciones, enfermedad emocional, física o lo que sea, ¿a poco la gente no necesita ser ministrada? Entonces, cuando la gente se da cuenta que hay un grupo, que hay por no decir iglesia, un grupo, ¿verdad? La gente no sabe qué iglesia a veces. Un grupo donde se aman, donde se perdonan, donde se recomiendan unos a otros, donde oran unos por otros, donde se consuelan unos a otros. Pues dice, yo también quiero, dice la gente. Decían en la iglesia primitiva, los que no eran cristianos, miraban a los cristianos y decían, ¿cuánto se aman? Hay libros de historia, ¿verdad? Bíblica, donde aparece esa frase, ¿cuánto se aman? Y era como envidiable, ¿no? Pero terminaba la gente viniendo a los pies de Cristo por el testimonio de una iglesia, ¿verdad? Que ama a esa iglesia y que se dispone, ¿verdad?, a ser usada por Dios de una manera excepcional. ¿Ven? Hermanos, dice la Escritura también, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Si hacemos el papel, ¿qué pasaría, hermanos, si usted no se dispone a servir en la obra de Dios a través de la iglesia local? ¿Qué pasaría con usted con el tiempo? Se enfría, muy bien. ¿Y cómo se sabe? ¿Qué pasa? Enfriarse, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa en la vida de la persona? Se aleja, se aísla. Y antes de alejarse y aislarse, ¿qué pasa aún estando en la iglesia? Si no está sirviendo en la obra de Dios, en la vida de los demás hermanos, ¿qué creen que pasa? Crítica, queja, evaluación. A mí se me hace que ahora les faltó tal cosa. ¿no? Él no es la iglesia, son ellos. Cuando estamos en el amor de Dios, hermanos, es todo bendición.
Todo bendición. Fíjense, le voy a decir esto. Cuando un hermano, al pasar el tiempo, los años, se enfría, la Biblia hay una parte que le llama el primer amor. Cuando venimos al Señor y estamos enamorados del Señor y todo está bonito. Todo está bonito, ¿verdad? Todo está bonito y entonces no hay defectos, todo está precioso. Y el Señor a eso le llama primer amor. ¿Está mal? Eso está mal. ¿No? Y entonces dice el hermano que se descuida o la hermana que se descuida con el tiempo, que no se da cuenta cómo el enemigo le empieza a bloquear sus oportunidades de servir en la obra del Señor. Y entonces al rato viene un hermano nuevo o hermana nueva que se convirtió hace poquito, y ese hermano o esa hermana nueva va a hacer lo que él hacía cuando estaba nuevo. ¿Qué es? Servir a Dios con alegría, en el primer amor. Y entonces el hermano o la hermana que está ya apartadón, frío, como decíamos ahorita, ¿sabe qué dice? Se enoja con el que está diciendo gloria a Dios y amén. Se enoja, aunque no lo dice, pero por acá por dentro él dice, sí, chiquito, porque vas empezando. Pero cuando estés como yo, vamos a ver si es cierto que vas a estar así. Eso dice el frión. Amén. ¿Cómo la ven? Yo sé que a usted no le ha pasado, pues, pero le estoy advirtiendo lo que pasa en la vida del que se enfría, se hace crítico, se hace analítico, juzgón. Y no se da cuenta, hermanos, que está cayendo en un profundo hoyo ahí de desesperación. Hermano, ¿usted piensa que el cristiano puede estar todo el tiempo gozoso con el primer amor? Es que sí es posible, hermano. Sí es posible. Así que tiene que tener usted mucho cuidado y no dejarse, ¿cómo se dice? Engañar o influenciar por los que piensan así. Y se lo dice a alguien que está pastoreando por más de 30 años. Hemos visto de todo. Pero también podemos decir que hay cristianos, hermanos, que nacieron con el primer amor y tienen un montón de años de cristianos y siguen en el primer amor. Denle un aplauso al Señor por eso, sí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, hace muchos siglos, cercanos allá a los primeros siglos de la iglesia naciente, había pandemias en aquel tiempo. Se conocían como epidemias porque no había aviones. ¿Qué hizo que existieran las pandemias? Los aviones. ¿Sabe por qué? Porque en China surge, si es que es en China, con el perdón, si aquí no hay ni un chino, ¿verdad? Bueno, surge ahí el COVID-19, donde haya sido, ¿no? Y se infectó un chino, ¿verdad? Pero el chino dice, tengo viaje para México, dice, en el avión, y viene a México y siembra el COVID aquí sin querer, con 2 estornudos y deja aquí todo el virus. Entonces, pandemias porque se propagan rápido. Pero en aquel tiempo de los primeros siglos ya había epidemias y que a lo mejor no se propagaban a nivel mundial porque para cuando llegara el burro hasta México desde Europa pues estaba difícil. O se moría o se aliviaba, pues no. ¿Ah? Entonces, en los primeros siglos había fuertes epidemias, que la viruela negra, que la peste, ¿sabe qué? Y arrasaba, hermanos, con ciudades enteras. Se moría mucha gente. Pero, hermanos, llamaba la atención una cosa. Ya existía la iglesia del Señor. En los primeros siglos de la iglesia, después de los hechos, pues, ¿no? Por siglos, por 2, 3 siglos, la iglesia estuvo pujante, ¿verdad? Y fíjense lo que pasaba. Que en la comunidad o comunidades cristianas, ¿sí? Mientras que todos los demás que no eran cristianos se morían. En los grupos de cristianos, bueno, unos sí se morían, ¿verdad? Porque tal vez se parecía a lo que mencionamos ahorita, pero otros no se morían. Y entonces empezaron a investigar, oye, ¿por qué no se mueren aquí? Este grupo, ¿por qué le pasa? ¿Por qué no se mueren? ¿Y saben por qué? Increíblemente. Por el amor que se tenían y se protegían unos a otros. En lugar de decir, me voy a poner 4 cubrebocas y hazte para allá, no me hables cerquita, porque por un lado la protección, pero por otro lado es que ya
hasta lo veo con malos ojos. No me visites, no me hables, no me digas nada porque me puedes contaminar. Hermanos, el amor de Dios que había en la iglesia hacía que no se separaran de alguna manera. Se protegían, pero se ayudaban. No lo dejaban morir al hermano. ¿Cómo se va a morir? Decían. Aparte que oraban y todo, también se ayudaban mutuamente. Se protegían, tomando los cuidados que usted quiera. En cambio los otros andaban huyendo unos de otros y se morían de todas maneras. Es un testimonio que está registrado, hermanos, en los libros de historia, donde la iglesia primitiva dio un testimonio tremendo del amor de Dios, de la misericordia de los hermanos, no dejarlos morir, sino que se estaban ahí orando por ellos y les daban remedios, lo que usted quiera, pero siempre sabemos que el mayor remedio fue el amor de Dios entre ellos. Y hermanos, después de que pasaba ya el tiempo de esas pandemias, quedaba el testimonio, y eso hizo que la iglesia creciera tremendamente. Amén. Como diciendo, esto sí vale la pena. Ese amor sí vale la pena. Esa familia sí vale la pena. El amor fraternal. Amén. Hermanos, y tenemos que mencionar esto. Dice el Salmo 100: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y yo creo, una frase que me encontré por allí, que los cristianos que sirven en la iglesia, para la iglesia, son las personas más felices. Yo lo creo. Lo leí y lo creo. Y lo está diciendo aquí el salmista. Dice, servid a Jehová con alegría. ¿Qué significará para el Señor que sirvamos a su iglesia renegando? Sirviendo con, ¿cómo se dice? Así como refiriendo, pues. No, pues yo nomás sirvo aquí. Los demás hermanos ni se apuntan. Ya estoy todo cansado aquí porque no se acomiden y no tienen compasión de mí. No es así como se sirve, hermanos, al Señor. No le voy a decir, mejor no sirva. No le voy a decir eso porque no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice servir. No dice, no sirvas cuando no estás alegre. No dice así. Dice, sirve. Pero hazlo con alegría. ¿A cuánto le gustaría adoptar esto, hermanos? Ahorita que estamos hablando de que la iglesia no es de ustedes, es del Señor. También es de nosotros porque los hermanos son nuestros. Amén. Ahorita que hablamos de esto, ¿a cuánto le gustaría de aquí en adelante, verdad, servir al Señor, pero con alegría? A ver, levanten su mano. Parece que es como de encuesta este culto, ¿no? ¿Amén? Alguien está tomando la foto ahí. Si no es nadie humano ahí, alguien nomás la está tomando. Amén. Que quede constancia de lo que realmente queremos hacer. ¿Sabía usted que una de las armas más poderosas de Satanás es que usted pierda la alegría? Que usted pierda el gozo. O sea, al diablo no le preocupa que usted trabaje pues para el Señor. Pero si lo va a anular, ese mérito, andando enojado, andando frustrado, pues el diablo, ¿qué le importa que usted trabaje? Si se va a estar quejando, va a estar lamentándose, va a estar frustrado por todos lados, el diablo dice, síguele, trabaja. De todas maneras no te va a valer, pues, ¿no? Entonces, ¿sabe usted qué es el activismo? ¿Quién sabe qué es el activismo? Cuando usted no se preocupa porque lo que usted hace lo haga con alegría. Amén. El activismo es hacer cosas por hacerlas nomás, sin propósito, sin objetivo, sin un enfoque, sin esperar a veces ni siquiera un fruto real. Sirve porque me dijeron que sirviera, pero yo no quería, o porque pues ni modo, nadie más lo hace, voy a tener que hacerlo, dice el hermano, ¿no? Pero no es por eso. Y entonces el diablo se aprovecha de allí. Y hermanos, tenemos que tener cuidado con el activismo. Y quiero leerle 2, 3 versículos para que usted compruebe lo que le estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5.
Ponga atención a este pasaje, dice así. Está hablando Dios aquí a su iglesia, a la iglesia. Dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de estos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. ¿Cómo suena? Bien, ¿verdad? El siguiente versículo comienza diciendo, pero, ya como que ya aquí, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Amén. Pues si estaba muy bonito lo que estaba diciendo el Señor a la iglesia. Sé tu arduo trabajo, tu paciencia, tu perseverancia. ¿Sí? No te das por vencido. Pero no me amas, ni se aman ustedes. O sea que como que el Señor no se diera cuenta pues de lo que está pasando, ¿no? Como que el Señor no sabe lo que pensamos. No sabe lo que maquinamos, lo que sentimos. ¿Sabrá el Señor? Dice, todavía no está la palabra en nuestros labios cuando ya el Señor la conoce. Amén. Entonces vamos a tener cuidado, ¿no, hermanos? Vamos a tratar de servir al Señor con alegría, con contentamiento y amar a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es de Él. Si amamos a su iglesia, amamos a Jesús. Alguna vez también leí y alguna vez lo comenté aquí, una frase, y me llamó la atención antes de leerla porque vi una foto, ahora como llegan aquí pues, en los internet, una manita de un niño chiquito apretando el meñique de una manota. Se entiende que la manota pues es el papá, vamos a pensar, y la manita ¿de quién será? Del niño. Pero llamó la atención la foto, me llamó mucho la atención y decía abajo, cuando tú le das a un niño, haces algo por un niño, una caricia, algo por bien de un niño, dice que tú te enganchas al corazón del Padre por lo que hiciste por ese niño. Amén. Tú quieres mucho a un niño y el papá va a estar contento, o sea, la mamá. Claro, hazlo de veras, no estés, porque también te van a agarrar las placas si no es cierto. Entonces, cuando nosotros servimos en su iglesia, capturamos el corazón de Dios. Sirve a tu hermano, sirve a tu hermana con un corazón genuino, sincero, y estarás, hermanos, honrando al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Y hermanos, quiero ir terminando con esto. Que ames estar en la casa del Señor. Si no amabas esto, empieza a hacerlo. Amar estar en la casa del Señor. ¿Qué es la casa del Señor? Pues su templo, su obra, puede ser la célula y donde vas también, es parte, ¿verdad? Con los hermanos. Amén, como decíamos ahorita. Inclusive, hermanos, también les digo esto, y felicito a los hermanos, papás y abuelos, porque sé que los hay aquí también, que están trayendo a sus hijos o a sus nietos a la casa de Dios. Amén. Ni modo, tengo que decir que yo soy un testimonio vivo de esto, de que mis padres me trajeron a la casa de Dios recién parida mi mamá, con todo el respeto, ¿verdad? Ya estaba ahí recién nacido, ya estaba en la casa de Dios. Y aquí estoy todavía.
Y que Dios me permita, hermanos, todos los días de mi vida, ¿verdad?, habitar en los atrios del Señor. Amén. ¿Cómo me gustaría a mí que mi hijo amara a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo me gustaría que mi nieto amara a Dios? Pero la pregunta sería, ¿está usted haciendo lo propio para que esto ocurra? No, es que si voy y les digo, no van a querer mis hijos que mi nieto. Usted sea valiente. Amén. Si es su hijo, pues es su hijo. Y si es su nieto, pues pídalo prestado. Amén. Con todo el respeto del mundo. Pero siempre, ¿verdad?, algo que se va a cumplir. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Hermanos, la iglesia es un milagro creado por Dios. ¿Cuántos lo creen? La iglesia es un diseño creado por Dios para caminar en ella. Entonces, ¿quién necesita a la iglesia? ¿Quién dice yo necesito a la iglesia? ¿Quién dice yo la necesito? ¿Cuántos creen que la iglesia me necesita a mí? Sí me necesita la iglesia. O sea, no es arrogancia eso. Cuando usted se aleja, la iglesia lo necesita a usted. Y viceversa también. Me necesita la iglesia y yo la necesito a ella. Esa dependencia unos con otros es lo que el Señor diseñó. Amén. Sirve al Señor con todo lo que Dios te ha dado. Si Dios te dio talentos, ¿no es para que los ponga al servicio del Señor? Claro que sí. Para eso es. Y hermanos, ¿cómo podemos entonces lograr que el Salmo 84 que leímos ahorita sea una realidad? Cuán amables son tus moradas. Anhelo estar en tus atrios, dice el escritor. ¿Cómo lo podemos lograr? Esto, hermanos, supone que yo debo de disfrutar, estar no nomás en la presencia del Señor, pues. ¿Disfrutar en dónde? En la iglesia. Yo debo de disfrutar. Si usted viene, hermano, y no disfruta, necesita arreglar eso. No lo arregle no viniendo, pues. Amén, hermanos. Arréglelo. ¿Qué me falta a mí para que yo pueda disfrutar? Claro, hermanos, que en medio de todo esto también tenemos que pensar que debemos hacer que la iglesia cada vez sea más deseable. Amén. Para nosotros y también para Dios. ¿Cómo haríamos posible que fuera más deseable la iglesia para nosotros y también para Dios? Amándonos más, puede ser. Decidir amarnos más. No nomás usted espere que lo amen, pues. Usted vaya y ame también a los demás. Amén. Adore a Dios con todo el corazón. Cuando venimos, hermanos, el culto debe gustarle a usted para que también le guste a Dios. Y acuérdense que dice la Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y este es nuestro culto racional. En otras palabras, hermanos, yo hago aquí como dos tipos de culto: el individual y el colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué el colectivo? Porque pues vienen otros hermanos a hacer culto. Pero si no viniera nadie, yo viniera solo y haría un culto para Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Y ahí no está usted presente su corazón. Dígale: Señor, esta alabanza, quién sabe si estará entonada o no, pero yo te quiero honrar. Amén. Y usted da lo mejor de usted para que el Señor sea glorificado. Y si todos hacemos eso, estaremos logrando, hermanos, cada vez más amar la iglesia, su iglesia.